buenas noches, amables televidentes que nos sintonizan como de costumbre todos los miércoles a las 9 de la noche por tu canal 3 Televiaducto. Hoy miércoles 27 de marzo, pues estamos en plena Semana Santa, donde hablaremos temas concernientes a la misma y también temas sociales. Trataremos de disminuir los temas políticos, así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Buenas noches, Balbuena, buenas noches, Gabriel. Buenas, aquí estamos delante de nuestro público. Así es, muy buenas noches, gracias a ustedes por siempre sacar ese momentito para escuchar nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras propuestas, siempre en pos de tener un país más justo para todos. Así es, Balbuena. Bien, dice Balbuena que trayendo nuestras ideas, sí, ciertamente nosotros quisiéramos, vamos a tener que poner un bumper ahí con el número de alguno de nosotros para que si alguna gente no esté de acuerdo o quiere opinar, nosotros reproducir esas ideas, sí, así es. Bueno, entonces vamos a darle inicio a este programa. Nuestro compañero Ángel Balbuena pues va a iniciar hablando un poco de lo que concierne la parte ya a la Semana Santa, en el tema de lo que es la reflexión, lo que es el sentir espiritual, el sentido de lo que es esta Semana Mayor, lo que representa para nosotros los cristianos y también, por qué no decir así, a nuestro pueblo dominicano, que es un pueblo totalmente cristiano, donde nosotros pues estamos siempre pendientes de nuestra religión. Es un pueblo que siempre está vamos a decirlo así, pendiente a todos estos asuntos religiosos y que realmente, aunque hay diversidad de religiones, eso no nos marca ni nos hace ser diferente en el sentido de que somos seres humanos que realmente podemos seguir un tipo de Dios de acuerdo a nuestra religión en sentido general, pero realmente tenemos que ser conscientes y la razón de que ese Dios que representa para cada uno de nosotros en nuestra corriente religiosa, pues al final termina siendo el mismo Dios, porque lo importante es tener esa fe, ese creer en lo que realmente nosotros pues no vemos, pero de manera ciega pues apostamos por el tema de fe. Y más que eso nos va a decir tanto Gabriel, hará comentarios como Balbuena. Pues queríamos introducir este tema porque hoy día, dentro de lo que este desastre social que vivimos, parte de lo que se ha perdido entre valores es también lo que es la parte espiritual. Realmente la espiritualidad no marca un hito, ni señala, ni tacha a una persona ni mejor ni peor que nadie, pero realmente el tema espiritual es un tema que va a fondo de lo que es la persona, de la personalidad de cada persona, porque eso realmente el que no teme, pues realmente actúa de una manera deliberada, de una manera que arriesga lo que son hasta las propias consecuencias, y eso es peligroso, y sobre todo hoy día una sociedad que está desvalorizada, donde se ha perdido eso, y que antes, cuando nos criamos o nos criaron desde pequeños, siempre había respeto, había lo que es un sentir independientemente de los tiempos con esa Semana Santa. Y hoy día vemos que eso hasta se ha perdido en la cotidianidad de nuestras casas. Culpa de eso, mea culpa, lo tenemos los padres, sobre todo cuando nos criamos con costumbres a nuestros hijos, independientemente lo que es la creencia, a qué religión pertenece. Pero yo creo que el que no crea mucho, el que no quiera ir a la iglesia, el que no quiera rendir culto, el que no quiera ir a los diferentes actividades religiosas que se hacen de acuerdo a su religión, pero por lo menos debe transmitírsele a los hijos de que existe un Dios que luego podrán conocerlo más adelante si no quieren adjudicarle, como muchas teorías que hay de que a los niños no se les impone la religión, pero no es imponer, es cuestión de costumbre y crianza, y que deben saber que hay que temer. El que no teme pues está destinado a cometer errores y a vivir de una manera deliberada, que va a vivir de error, ensayo. Y entonces son cosas que yo como joven creo que debemos transmitir a nuestra descendencia, la creencia y sobre todo el valor que tiene para nosotros los dominicanos, sobre todo lo que es la Semana Mayor y lo que representa en nuestra ascendencia por nuestras familias, los que hemos sido criados en el seno de la Iglesia Católica.
Sí, ciertamente nos llamamos un pueblo cristiano y Cristo debe unirnos, y no solamente de boca, sino que debemos sentir eso. Y como tal, independientemente de la denominación cristiana a la que podamos pertenecer, Cristo debe ser el centro de todos nuestros días y de esta semana en especial. El que no pudiera estar de acuerdo con las celebraciones que se hacen desde el ámbito católico, pues los invitamos para que lean la Sagrada Escritura, la parte de lo que concierne a este tránsito de Jesús que está señalado para esta época, porque es interesante y, como decía el doctor, tenemos que ahondar, tenemos que hacer y decir en lo que creemos, y nos llamamos cristianos, de manera que tenemos mucho que observar en ese sentido y cómo servir de ejemplo a otros también. Así es, Gabriel. La parte central del cristianismo es Jesucristo. No importa la denominación religiosa o cómo se llame, que muchas veces se van desarrollando acorde a la cultura de los pueblos. Nosotros los occidentales, pues es posible que tengamos el mismo Dios que tienen los orientales, los asiáticos, pero quizás lo llamamos con un nombre diferente. Y la importancia de la fe cristiana es que el centro de esa fe cristiana gire alrededor de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y por el cual pues Dios se dio a conocer. Entonces esa es la parte más importante. La fe, creer en lo que no se ve. Muchas veces es dogmático, y los niños le vamos nosotros enseñando ciertos principios y lo vamos acorde a lo que cree un papá. Muchas veces uno quiere que también sus hijos pues crean en eso mismo, pero a medida que uno va madurando, que uno va creciendo, va pasando de joven a adulto, pues uno va afianzándose en su propia fe, que la va desarrollando acorde a su propia vivencia. En el caso mío, pues yo hice la primera comunión y la confirmación dentro de nuestra iglesia católica, y es como el que se gradúa en la universidad forzado porque los papás quieren que tú le cuelgues un título. Yo jamás volví a la iglesia a reencontrarme de nuevo, más sin embargo muchas veces son los tropezones que hacen que uno de nuevo tenga que buscar el camino. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce ni llega al Padre si no es a través de mí. ¿Y cómo es ese camino? Bueno, existen los evangelios donde se narra la vida pública de Jesús, que no fue más de 3 años, y a través de esas expresiones, de esos milagros, que él dice que se vio obligado a hacer milagros para que la gente pues pudiera creer, pero que ese no era su papel. El papel de Jesús es lo que se conmemora más bien en esta época del año llamada Cuaresma, y en la Semana Mayor, Semana Santa, que fue que Jesús quiso enseñarnos a nosotros que Él podía vencer la muerte y nos dio una promesa de vida eterna. Entonces ahí, dentro de ese detallito, que empiezan las dudas con la gente, si creer, si hay una vida después de esta. Pero como mencionaba el doctor, en algo hay que creer, porque el pensar que hay una vida luego de esta es un asunto de saber que no importa la manifestación que nosotros podamos tener luego de esta vida, pues seguirá siendo una sumatoria de lo que tú hiciste en esta. Y en base a eso, entonces, se suman cosas positivas en la vida, que nosotros tratamos de ser personas correctas. Hay gente que el pecado no es exactamente, quizás como te lo puede decir un religioso. El pecado es todo lo que contraviene a hacer las cosas de una manera adecuada. Correcto. Cuando a Jesús le preguntaban que el asunto de resumir los mandamientos,
y él prácticamente lo resumió en uno solo y que muchas veces se divide y se pueden dividir en dos, y es reconocer la grandeza de Dios, su Padre, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando le preguntaban quién era el prójimo, todo lo que nos queda a nuestro alrededor. Hay gente que nada más sabemos ser buena gente con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hijos, y ahí nosotros que nos dedicamos a los asuntos políticos, es que a uno le gustaría que los políticos pongan en práctica esa doctrina cristiana. Porque yo, por ejemplo, soy católico, pero yo no obedezco tajantemente a lo que es las reglas. A mí me interesa de ser católico las cosas positivas que uno aprende cuando tú te congregas. El congregarse en una religión no es más que tú juntarte con gente que tiene un propósito en común. Así como la gente se junta en partidos políticos, que nosotros vivimos criticando, que la mayoría o se han convertido en asociación de malhechores, en las religiones, como por ejemplo las monjas que manejan hospitales, aquí en Moca, de los mejores colegios, lo manejan por la monja, el auspicio donde están los ancianos. Entonces, eso es una manera, qué bonita manera de usted congregarse y usted manifestando con hechos. Usted dice, a través de la religión, yo soy un servidor de Dios, un servidor de Jesús. Y ese tipo de cosas es lo bueno que la gente reflexionemos. Yo meditaba un poco antes de venir al programa y me llegó a la mente esa salsa del grupo Nietzsche que dice, un alto en el camino. En esta Semana Mayor, principalmente a partir del jueves, donde ya se toman, mañana jueves, se toman sus vacaciones. Yo pienso que esta es una de la parte del año donde las vacaciones son las más universales en la parte occidental del planeta, como mencionábamos, y la gente se junta, la gente vuelve a su campo, se come su habichuela, hay otros que lo cogen para ir a la playa, para beber su romo, para hacer desarreglo, otros que van a salir el domingo, ¿verdad?, de un accidente y muchísimas cosas. Pero dentro de todas las cosas que se pueden hacer, es bueno que hagamos un alto en el camino, un alto reflexivo de cómo nosotros podemos ser mejores seres humanos, cómo nosotros a las diferentes actividades que nosotros nos dedicamos. Si nosotros la evaluamos desde el punto de vista de la doctrina cristiana, nosotros pues sabremos y podremos identificar cómo podemos ser mejores. Porque yo a veces con algunos amigos digo, el primer revolucionario conocido en esta nueva época, porque Jesús, la grandeza de la doctrina cristiana es que Jesús dividió la época moderna en un antes y un después. Y Jesucristo para mí fue el principal revolucionario, literalmente en términos de cambiar las cosas. Y también si se va la gente a ver el significado de la palabra comunismo, pues también fue uno de los primeros o el primer comunista de su época, porque predicó que la gente tenía que aprender a vivir en comunidad, que la gente tenía que aprender a compartir, que el que administraba las cosas no debía robárselas, sino dárselas al que más lo necesitaba. Entonces, de ahí que la gente no se peleen porque usted de tal o cual religión, váyase al centro, váyase a la esencia, y la manera más mejor de usted demostrar ante los demás que usted es cristiano es usted demostrándolo a través de las obras más que con palabras. Mira, Balbuena, estoy de acuerdo. Realmente Jesús fue un revolucionario, y la revolución de Jesús podemos decir que fue la revolución del amor, porque ese pueblo israelita, llámese sacerdotes y la alcurnia alta de la religión judía, llevaba la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos, todo ese tipo de preceptos a rajatabla, de una manera estricta.
Sin embargo, Jesús lo que vino a enseñarle, y por eso están los pasajes de lo que hizo Jesús, cómo quiso enseñarle a los israelitas, que si ellos no tenían amor en su corazón para amar a Dios, para amar al prójimo, pues en vano era llevar esas leyes así de una manera tan tajante. Y ciertamente Jesús fue comunista, porque Jesús predicó el vivir en comunidad, en armonía. Recuerden que Judas era el tesorero de esa comunidad de los 12, 13 con Jesús. Discípulos. Sí, y lo que ellos podían aportar a esa comunidad, que era para ayudar a los pobres y a las personas donde ellos se trasladaban en esos pueblos, pues lo aportaban y una sola persona lo administraba. De eso ellos comían, de eso ellos daban. De manera que ciertamente estamos de acuerdo con tremendo que personaje. fue un revolucionario y un comunista. Y a Judas, que tú lo mencionaste, un tremendo personaje, porque el profesor Vox tiene un libro que se llama Judas Iscariotis, el calumniado, sí. Porque si él estaba destinado para hacer eso, entonces lo que cumplió fue con su papel. Y quizás para abundar un poquito más en este segmento del programa, cuando unos muchachos pues le ponían a uno a leer lo que eran unas historias bíblicas ilustradas, donde usted conocía personajes como Jacob, quién fue Abraham, quién fue Isaac, ese acto de fe de Abraham, de coger su hijo por mandato divino y llevarlo casi a sacrificio, hasta que él se da cuenta cuál era el mensaje que Dios quería a través de esa manifestación. Moisés, que fue salvado de las aguas en los tiempos de la esclavitud en el país de Egipto, y luego huye y es escogido por Dios para liberar a su pueblo, que ahí empieza, ¿verdad?, lo que es el éxodo. Y cuando se ven primeramente con la presencia de Dios, pues él era tartamudo y se sentía muy limitado, y bueno, le expresó a Dios que debía buscar otro. Y en Moisés, pues nosotros podemos ver a ese hombre limitado, pero que cuando uno pone las cosas en manos de Dios, pues uno puede vencer esas limitaciones. Y ya uno acercándose, ¿verdad?, a la historia del nacimiento de Jesús, que ahí entra en contradicción muchos religiosos, cuando los católicos decimos María siempre virgen, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esos pequeños detalles son lo que yo mencionaba, que la gente religiosa o que quiere ser cristiano no se quede por encimita, váyase a la esencia verdadera de ser cristiano. Hay un pasaje bíblico ahí que atañe a Pedro, que Pedro fue sobre el escogido, y hay un pasaje que menciona que Jesús dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y un día antes de Jesús ser crucificado, pues Pedro decía que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Y Jesús le dijo a él que antes de que cantara el gallo, pues lo iba a negar 3 veces. Y así pasa hoy en día con las traiciones y los compromisos que hace mucha gente, que están contigo hasta que tú le das, hasta que tú le favoreces. Pero el día que tú no puedes, inmediatamente pasa eso mismo que pasó con Pedro, porque ese sí vio cuántos milagros que hizo Jesús, que curó, que resucitó a Lázaro. Y mira, ya en el momento más difícil que se está cumpliendo la profecía, pues Pedro lo niega. Y más adelante, en las apariciones que Jesús tuvo ante lo que fueron sus discípulos, porque recuérdate que él se lo llevó a ellos para que lo acompañaran y le dijo que ustedes, en vez de ser pescadores, hoy se van a convertir en pescadores de hombres. Entonces, a la muerte de Jesús, ellos volvieron a su oficio antiguo de pescar el pez. Y él se le apareció un día, y cuando está haciéndole la cena, como un recordatorio, pues en ese momento Jesús 3 veces
le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y ya la tercera vez Pedro, ya con las lágrimas enjugadas en los ojos, le dice, pero tú lo sabes todo, mi Señor, recordándose de las 3 veces que él lo había negado. Entonces de ahí es que verdaderamente lo compromete con edificar la iglesia y le dice, pues, apacienta mis ovejas. Y entonces de una manera que vemos que el asunto de la fe, como yo mencionaba hace un ratito, no es tú llevar a un niño y bautizarlo y ya usted es cristiano y reconfirmarlo, si usted es testigo de Jehová o adventista, llevarse a los hijos. Muchas veces la fe, el aprender a creer, se necesita ir caminando en la fe. Todavía María, cuando ve a Jesús allá que lo están crucificado, ella está llorando. Entonces, si ese hijo tuyo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo con un objetivo específico, en ese momento ella no tenía que llorar. No. Pero en María, ¿qué nosotros vemos en ese personaje? Amor de madre. Que María se ve ahí lo que es el peregrinar de la fe. Que la fe no es como hay que lo inyectan, sino la fe hay que cultivarla día a día sin que nadie te la imponga. Así es, Valbuena. Miren, algo importante que quiero resaltar con este tema de que acabas de hablar, Valbuena, esa pequeña reseña que has hecho, es que uno de los problemas que hoy día afrontamos con el tema de religión es que muchas veces las personas quieren solamente limitarse a lo que les conviene o a lo que quieren escuchar. No quieren ni siquiera someterse a ninguna obediencia, o vamos a decirlo así, en el tema de religión, a cumplir, vamos a decir, con esas palabras, esas sagradas palabras que están en la Biblia. Y uno de los problemas que a veces en coloquio hemos hablado entre amigos, compañeros y personas que son conocedores de diferentes temas, sobre todo temas religiosos, es que la Biblia sabemos que es un libro que habla en parábolas. Entonces, fíjense que hoy día existe lo que es una carencia de lo que es de la comprensión de lectura en nuestra sociedad dominicana. Y eso dificulta aún más a que los niños, las personas que no tienen ese hábito, ni siquiera de lectura y mucho menos de comprensión, no entienden muchas veces, y por eso que las religiones se vuelven tan ligeras, a un punto de que ni siquiera tienen el seguimiento propio de los padres, porque entienden que es como la educación, que si el niño va a la escuela ya está educado, no sabiendo que parte de la responsabilidad, se puede decir así, que es 50-50 o 60-40 entre escuela y padre, dígase familia. Eso pasa también con el tema religioso, con que una persona se congrega a una religión y asista a los diferentes cultos, en el caso de los católicos que vamos a la iglesia, creen que simplemente con ir semanalmente a la iglesia, con eso basta y es suficiente, sobre todo para transmitir el mensaje, transmitir la palabra a nuestra descendencia. Entonces son cosas que cuando se habla, sobre todo extrapolándolo a la realidad social hoy día, en 2024, esos son de los problemas que dificultan y que no entendemos y que creemos que con que la Semana Santa es la Semana Santa y que a través de los cambios que ha dado el mundo, el propio sistema, el mismo capitalismo que incide en esto, se ve que una semana de gasto, una semana de ocio, una semana de felicidad, una semana de descanso, y al final no entendemos y no profundizamos en lo que significa la Semana Santa. Entonces, para mi bienestar, como yo trabajo mucho, entiendo que la Semana Santa es la semana de escape. Es la semana que yo puedo disfrutar, como decía Valbuena, que puedo embriagarme, que puedo hacer lo que tengo que hacer porque yo trabajo. Pero realmente se está perdiendo la esencia de por qué existe la Semana Santa. Recuerden que cuando uno era niño, un Viernes Santo, señor, no se podía ni hablar alto. Todavía hay personas que quieren cumplir, pero a quien le dicen eso hoy día se entiende que es de burla. Y no sienten el respeto de por qué el Viernes Santo. Antes nuestros abuelos, nuestros padres decían que ni siquiera se podía hablar alto, no se podía picar un palo, no se podía coger, o sea, no se podía hacer ningún tipo de actividad que agrediera y afectara simplemente con el sonido. Entonces, son de las cosas que se están perdiendo hoy día y creo que, como así hay muchos temas de que tenemos que rescatar esos valores, no importa de la religión que usted pertenezca, crea o no, pero hay que tratar de mantener ese espíritu de credibilidad, sobre todo por lo más grande que existe, que es Dios, a través de lo que hemos aprendido con Jesucristo para nosotros los católicos. Entonces,
No sé, Gabriel, si quiere, antes de culminar con el segmento, si quiere decir algo más. Bueno, claro, esta es una semana que hemos asumido que es un recordatorio a lo que a Jesucristo hizo por todos nosotros, a su padecimiento. Y ya hemos dicho que Jesús fue un hombre que trató de enseñarnos como hombres, siendo hijo de Dios y siendo Dios. Nos enseñó a cómo amarnos unos con otros, a cómo respetarnos, a evitar ese individualismo. Decíamos que fue comunista, por usar un término no moderno, porque nos enseñó con el ejemplo a vivir en comunidad. Entonces, pienso que es un momento importante, un periodo importante el de esta semana para que nosotros pues recalquemos a todos nuestros conciudadanos que nos fijemos en el ejemplo de lo que Jesús quiso enseñarnos, el ejemplo del amor, de compartir, del respeto. Que si vamos a descansar, lo hagamos con comedimiento, respetando a los demás y respetándonos a nosotros mismos, señores, porque el que le gustan los tragos, ¿por qué tener que coger este periodo, que es un periodo de reflexión, de descanso espiritual? Porque hay muchísimos días para eso. Ahora bien, cada quien tiene... El libre albedrío, el libre albedrío. Sí, tiene el derecho a Ahí hacer está la cosas, maravilla del mundo. pero no nos cansaremos de decirle a la gente que se diviertan, que descansen y que lo hagan pensando en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y esa enseñanza que nos dejó de amarnos unos a los otros. Y en ese tenor está el respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Te lo voy a reducir en una palabra. Esa palabra, que la vamos a repetir varias veces hoy en el programa, es prudencia. Correcto. Prudencia. O sea, eso es lo que nosotros como ciudadanos, a medida que estemos compartiendo con nuestra familia, en nuestros hogares donde estemos, tenemos que siempre tener pendiente esa palabra, prudencia. Eso es lo más esencial. Así es, doctor, y antes de irnos a la pausa, el director y yo buscamos un TBT por ahí, 2015, siendo yo coordinador de Emaús, de la parroquia Nuestra Señora de Rosario, pues grabamos un mensaje que se pasó durante toda la Semana Santa aquí en el canal. En el 2015 vamos a ver ese TBT y volvemos en breve con ustedes. En estos tiempos de Cuaresma mencionamos mucho la cruz. ¿Qué significa la cruz? Para los romanos en la época de Jesús, significó la muerte para un tumultuoso que junto a un grupo de pescadores y un grupo de prostitutas prometía un reino más allá de lo que sus ojos veían. Para el ladrón crucificado junto a Jesús, significó el paraíso. Para mí la cruz significa la más bella expresión de amor, porque como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo en que en Él creyese no pereciera, mas tenga vida eterna. En estos momentos yo te pregunto, ¿qué significa la cruz para ti? Es bueno que meditemos sobre ello. Buenas noches, continuamos con el programa Alianza País, Provincia Espaillat, donde ya iniciamos un segmento donde estuvimos hablando un poco de lo que tiene que ver la parte religiosa con esta Semana Mayor y lo que significa para nosotros los ciudadanos y los dominicanos especialmente. Pues vamos a hacer un comentario referente también, dando una pincelada de lo que ocurrió en esta semana. Cójalo suave, doctor, estamos en Semana Santa. No, pero es una pincelada, precisamente estamos en una semana de reflexión. De amor y de perdón, Precisamente. Entonces mi comentario va
no puedo dejar de hacerlo, Balbuena, es ver lo que se celebró de lo que es la alianza opositora Rescate RD, donde se tiene un mediador que opta por la presidencia de un partido como es Miguel Vargas Maldonado, que ahora se ha metido a una especie de vamos a decir, interlocutor entre dos facciones, que realmente, como diría nuestro presidente Guillermo Moreno, es la misma serpiente con dos cabezas, donde realmente tú te estás riendo, Balbuena, pero yo me estoy riendo también. ¿Sabes por qué? No es por ti, es por la forma de lo que estaban expresando y lo que estaban mostrando en esa alianza Rescate RD. Y es que miren, todas las puntualizaciones, sobre todo las que inició Miguel Vargas Maldonado y después lo que se habló, miren, lo más importante en un ser humano y sobre todo en los hombres, que esto no se vea con un problema de favoritismo de género ni esas cosas, es tener palabra. Y cuando usted tiene palabra y tiene coherencia, usted perdura en base a sus hechos y a las propias palabras. ¿Qué significa eso? Que esta alianza opositora, fíjense que realmente para la sociedad no tuvo en sentido general ninguna repercusión como que llenara la satisfacción inclusive de esa oposición para sentirse representado por la misma. Aquí lo que se está buscando es pujar quién pueda ser de entre el PLD o la Fuerza del Pueblo, narigonear a quien pueda representar o tener más votos para esas elecciones, para entonces, en su sueño de Pilarín, de que ellos entienden que podrá haber segunda vuelta, tratar de tener un candidato y apoyarlo para que van a ganar de calle en segunda vuelta. Y están equivocados y es todo lo contrario. Y lo que daba risa que decía es que todo lo que expresaban ahora como oposición era todo lo que ellos hacían en sus gobiernos, en sus años de gobierno. Y ahora hablan de compra de cédula, hablan de engaños, hablan de usurpación, habla de soborno. O sea, es porque ellos tienen ese manual que ellos ejecutaron por 20 años en diferentes gobiernos, sobre todo Miguel Vargas, que él actúa como un bisagra, que siempre lo ha hecho en esas dos facciones dentro de lo que fue el PLD. ¿Y con qué cara ustedes, sobre todo Miguel Vargas y los demás opositores de Rescate RD, quieren que la sociedad dominicana les crea de que ustedes están unidos con un propósito para servir a los dominicanos? Es todo lo contrario. Ustedes lo que están aprovechando una coyuntura de debilidad que hay en el país, en el tema político, pero que hay un oficialismo que lidera en todos los estándares y en todos los curules lo que es la fuerza política hoy día en la República Dominicana. No estoy diciendo que es la única, no. Estoy diciendo la realidad como oficialismo. Pero que estos opositores de Rescate RD creen que el pueblo está ciego y que pueden engañarlo, donde hicieron una asamblea donde lo menos que se vio fue unidad, porque hasta en los saludos había hipocresía de la forma de cómo lo hacían, incluyendo diferentes, vamos a decir, dirigentes de cada facción, de los principales dirigentes que estuvieron ahí. O sea, vamos a hablar claro, reflexionemos, como tú dijiste, bueno, vámonos suave, pero es que hay un momento que uno se indigna. Por Dios, como que creen que estamos en Semana Santa, está bien, pero caramba, debieron aprovechar otra semana para venir a salir con eso, por Dios. Y bueno, te voy a dejar ahí para que terminemos, porque creo que no voy a poder seguir con eso. No, realmente es así, la gran verdad. Y en otro programa yo he mencionado y he dicho que uno no es quien para estar aconsejando a nadie, y mucho menos a gente que en términos políticos tienen la experiencia y se creen tan sábelo todo. Y yo he dicho aquí que el PLD, mientras no haga sus grandes dirigentes, el PLD juntándolo con la fuerza del pueblo, que para mí es lo mismo, y debieron aprovechar Semana Santa para hacer un mea culpa. Claro, yo creo que para sí. Pedir para reflexionar perdón entre ellos a Claro. este pueblo, para pedir perdón al profesor Bosch. Totalmente. Yo hablaba en un grupo de amigos que hay unos cuantos PLDistas comprometidos y que llegaron a ciertos niveles, que lo que está cosechando Danilo Medina y lo que está cosechando Leonel, pues ellos prácticamente le cortaron la cabeza a un Domínguez Brito, que no es un santo, pero en un momento dado pudo ser la persona que pudo haber sido el que llevara la voz cantante. A Jaime David, que es un buen tipo,
incluso somos colegas en el asunto de la agronomía, porque estudiamos en el ISA, y tú ves a Jaime David sentado allá en una esquina, haciéndole coro de que a Miguel Vargas, un individuo que uno sabe así, sin temor a uno equivocarse, que no se ha ido para el PRM porque no le han hecho una buena oferta. No tendré vergüenza. Bueno. Da risa, ustedes se están riendo, ahora me toca a mí reírme porque Carlito reflexionar. Mira, Carlito Cotalama, somos muy amigos, incluso somos compañeros del grupo de la iglesia, Maús. Y él a veces me dice, bueno, pero ríete, que es que tú te ves demasiado serio. Por allá, por el Bejuco Blanco, Gaspar Hernández, hay unos amigos que son PLDistas, pero somos amigos y ven el programa. Y me dicen, trata de reírte, pues hoy hemos tratado de soltar, ¿no? Y que la gente sepa que este asunto de la política, de la cosa, llega a un punto que tú no puedes tomarlo a título personal, que nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos y seguimos luchando es para que este país sea mejor. Pero no perdamos la vergüenza, pero por Dios, claro, porque también... Miren, compañeros y amables televidentes, en los días recién pasados hay un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el problema haitiano, el problema latente, y ahora la espinita la tenemos porque hay un supuesto centro alquilado por la ONU en el este, en un hotel, que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ellos pretenden, pero según las informaciones que hay, ellos pretenden que todos los haitianos que anden desahuciados y perseguidos en Haití vengan a parar ahí. Es decir, que en esencia se parece a un campo de refugiados, y eso ha sido de una gran crítica. El presidente ha sido muy claro, eso son estrategias, pero el presidente ya lo dijo, incluso lo dio esta semana. Claro. Haga la redundancia de que no. Sin embargo, miren por dónde quiero dirigir este comentario que quiero hacer. Hay gente hasta que ha criticado al presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, porque ha salido en apoyo a los pronunciamientos, que básicamente no hay acciones en contra de ese pretendido propósito de la ONU. No sabemos a ciencia cierta todavía qué es lo que es o qué es lo que quieren hacer, pero el gobierno ha dicho, el presidente ha dicho con lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo. Y hay gente que ha criticado porque Guillermo Moreno se ha manifestado en apoyo a las expresiones del presidente. Y nosotros queremos recordar a los amables televidentes que Alianza País es un partido duartista. A muchos le podrá caer mal esa expresión, pero así nos fundamos. ¿Por qué duartista? Porque creemos en los principios, en esos valores patrióticos que Juan Pablo Duarte quiso enseñarnos. Y algo ha quedado, hemos perdido algunos de esos valores, pero algo ha quedado de eso. Un partido con fe en Dios y que cree en una patria libre, soberana, pero nosotros también creemos en la autodeterminación de los pueblos, en el respeto a los derechos humanos, en el internacionalismo. Nosotros creemos en la solidaridad de las naciones. Ahora bien, ¿por qué Guillermo se ha manifestado en este preciso momento en favor de lo que el presidente ha dicho, que él no va a tolerar ningún campo de refugiados, ni tiene que hacer necesariamente lo que ciertos países... Y que seguirán la política migratoria. Exactamente. Pues porque nosotros somos, como creemos en la autodeterminación de los pueblos, nosotros creemos que Haití tiene sus leyes, Estados Unidos tiene sus leyes y nosotros tenemos las nuestras. Y en el ámbito de las leyes de migración, lo que se ha dicho... Y desde Alianza País esa es nuestra postura, sin xenofobia, sin odio, porque sentimos que somos naciones vecinas, naciones hermanas, que nos necesitamos, pero sí Alianza País ha dicho, y en este momento ha estado de acuerdo con el presidente, de que nosotros tenemos todo el derecho de hacer cumplir nuestras leyes migratorias. Entonces, también el presidente de Alianza País ha sido responsable en todo momento. En el último debate ese que se celebró en la capital de los candidatos a senadores,
cualquiera pudiera creer que era un candidato de la oposición. Y Guillermo dijo, cuando se le preguntó de los problemas migratorios, que estaba en desacuerdo con que desde el gobierno se patrocinara corrupción en la frontera para poder permitir el paso, o desde el área consular, que las cosas debían hacerse bien hechas. Ahora, eso no quita que nosotros apoyemos la independencia de cada nación y de que cada país aplique sus leyes, y nosotros creemos que tenemos todo el derecho de hacerlo. Sí, Gabriel, yo en un próximo gobierno de Luis Abinader, yo voy a ver si trabajamos en las cosas que desde el gobierno muchas veces no tienen importancia, porque aquí se critica ese asunto de los haitianos, del tráfico, de la invasión, pero mientras nosotros tengamos aquí el asunto del ministro de Migración, que permita que dentro de ese ministerio haya personas que aprovechen cuando los haitianos cobran los sábados y vayan y se le tiran a los sitios y les quiten el dinero. Ese tipo de cosas que aparentemente no tienen importancia, no la vemos, pero sí estamos viendo que la ONU quiere poner un centro de acogida, cuando realmente sabemos que eso es un asunto, una noticia que la ponen a correr como bola de humo. Y hay que darle importancia a las pequeñas cosas, al involucramiento de las autoridades que tienen que controlar el tráfico. Tienen un negocio con eso. Y eso es por los siglos de los siglos. Amén. Eso hay que resolverlo. Para nosotros poder proteger la patria, tenemos que castigar a esos malos dominicanos traidores que tenemos nosotros, el enemigo adentro. Precisamente de eso es que se habla cuando Guillermo Moreno habla de lo que es profundizar el cambio. Porque muchos creen que porque estamos aliados al PRM no podemos ni siquiera compartir o no compartir una idea que quizás no le favorezca a algún militante. Esto no se trata de pasión política. El que ve la política con pasión y sentimiento comete errores. Esto se trata de, como decía Balbuena, nosotros como aliancistas, usted como ciudadano que ni siquiera milite en un partido, pues pueda y tenga la oportunidad de aportar a lo que es el sistema político y social, que desde su posición podamos llevar cambios que favorezcan a lo que es el bienestar colectivo en todos los estándares y todos los sentidos. Lástima que se está acabando el tiempo y tenemos que despedirnos. Quedan 30 segundos, hay un chistecito ahí, bueno, que hay un amigo que le dijo al jefe, que el jefe le preguntó si creía en Semana Santa, y él, no, yo no creo en eso. Y bueno, para usted no le vamos a dar vacaciones, entonces, si usted no es cristiano. y una vez se aprendió una cancioncita que decía, me ha mirado a los ojos. Ahí sí es cristiano. Ahí sí es cristiano. Bueno, señores, se acabó el tiempo. Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos, como se costumbre, todos los miércoles por tu canal 3 Televiaducto, y nos vemos la semana próxima. Sí, cuídense que no y prudencia. Y que no salgan en la prensa el domingo. Cuídense. Prudencia. Bye bye. En estos tiempos de Cuaresma mencionamos mucho la cruz. ¿Qué significa la cruz? Para los romanos en la época de Jesús, significó la muerte para un tumultuoso que junto a un grupo de pescadores y un grupo de prostitutas prometía un reino más allá de lo que sus ojos veían. Para el ladrón crucificado junto a Jesús, significó el paraíso. Para mí la cruz significa la más bella expresión de amor, porque como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo en que en Él creyese no pereciera, mas tenga vida eterna. En estos momentos yo te pregunto, ¿qué significa la cruz para ti? Es bueno que meditemos sobre ello. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Pues algunos nos han preguntado sobre cuál es el origen de la Semana Santa,
En primer lugar, decir que es la festividad más sagrada del calendario litúrgico cristiano. La Semana Mayor, como también le llaman, comienza el Domingo de Ramos hasta el día de la Resurrección. Cada año se celebra en diferentes fechas porque depende del calendario lunar para hacer coincidir la liturgia católica con el calendario lunar judío. Entonces siempre, por eso varía de fecha. A veces comienza la Cuaresma en febrero, a veces comienza en marzo. Todo depende del calendario lunar. Pues este año, pues la Semana Mayor arrancó el pasado domingo, día Domingo de Ramos. Es una fecha significativa, toda la Semana Mayor, porque en ella celebramos los misterios centrales de nuestra fe, principalmente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Mayor, como le decimos, comienza siempre ahí y es una festividad que, como si fuera un solo día, se prolonga a lo largo de 50 días, ¿verdad? Hasta después del Domingo de Resurrección pasan 50 días como si fuera el mismo día. Entonces, lo principal de la Semana Mayor es el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. En ella celebramos el triunfo sobre el pecado y la muerte y la glorificación de parte del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerdan los últimos acontecimientos de Jesucristo en esta tierra. Desde su llegada, proclamado como rey, es procesado como muerto, procesado y ¿verdad? Le dan muerte, lo entierran y resucitan. Es en el año 325, en el Concilio de Nicea, que se celebró la fecha para la celebración de la Pascua para todo el ámbito católico occidental. A partir de aquel momento, año 325, en el Concilio de Nicea, ¿verdad? Se basa siempre en el pasaje del relato evangélico. Cada país, ¿verdad?, construyendo su propio conjunto de celebraciones, pero siempre con una Semana Mayor. Los primeros en conmemorar la Semana Santa fueron los mismos judíos, los seguidores de Cristo, es decir, los primeros cristianos. Después lo hicieron los propios romanos cristianizados. Según los registros más antiguos al respecto datan del siglo IV. Desde ahí en adelante pues podemos decir, aunque sabemos que es desde antes. Y luego pues se celebraba esa Semana Mayor, pero vieron como que era muy poco y lo prolongaron durante 40 días. Entonces de ahí surgió lo que llamamos hoy la Cuaresma. La Cuaresma es como si fuera la celebración de la Semana Santa, pero más prolongado. Es decir, en vez de 7 días, 8 días, pues se celebran 40 días. Entonces, pero es el mismo acontecimiento. Es un tiempo de gracia, de salvación que Dios nos da para reflexionar sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestra vida cristiana, sobre qué significa Jesús para mí y qué yo puedo hacer en mi vida cristiana para crecer en santidad, viendo la manera como vivió, se entregó Jesús. De la misma manera, ¿verdad?, nosotros debemos ir haciendo lo mismo. Pues jueves, en ese día se instituyó el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía y el mandamiento del amor. El viernes pues es propiamente la celebración de la muerte de Jesús en la cruz y el domingo pues la resurrección, la vida que Dios nos da a través de ese paso de la muerte, ¿verdad?, a la vida gloriosa que nos trae Jesucristo. Pues esos son los misterios esenciales de nuestra fe: pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces esa Semana Mayor vimos, en resumen, que comenzó en pequeñito, jueves, viernes y sábado, después se prolongó una semana y luego 40 días, que es lo que llamamos la Cuaresma. Pues vivamos estos días de penitencia, de oración,
en unión con todos los cristianos del mundo entero, orando por los países que están viviendo, ¿verdad?, un Viernes Santo permanente, como son Haití, como es Ucrania, como es la Franja de Gaza y otros países que están en guerra. Oremos por la paz del mundo en estos días que Dios nos regala de la Semana Mayor. Que Dios les bendiga a todos. En estos tiempos de Cuaresma mencionamos mucho la cruz. ¿Qué significa la cruz? Para los romanos en la época de Jesús, significó la muerte para un tumultuoso que junto a un grupo de pescadores y un grupo de prostitutas prometía un reino más allá de lo que sus ojos veían. Para el ladrón crucificado junto a Jesús, significó el paraíso. Para mí la cruz significa la más bella expresión de amor, porque como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo en que en Él creyese no pereciera, mas tenga vida eterna. En estos momentos yo te pregunto, ¿qué significa la cruz para ti? Es bueno que meditemos sobre ello. Bienvenidos a este acto protocolar que da inicio al operativo preventivo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Dar este lanzamiento formal de este operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Y dentro de este acto, es un acto para nosotros histórico, porque también tenemos el honor de presentar este nuevo día, esta nueva dirección regional policial. Nos reunimos en un hecho histórico, en virtud de la creación de la Dirección Regional de Espaillat, agradeciendo al señor presidente Luis Abinader, que con esa decisión se fortalece la seguridad ciudadana, la que se transforma en más equipos y mayor cantidad de efectivos policiales. Damos oficialmente inicio a este operativo para la seguridad y el bienestar de todos los espallatenses. Conciencia por la Vida se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, prevención. Segunda, asistencia. Y tercero, responsabilidad individual. Conciencia por la Vida es un compromiso de todos. Juntos podemos lograr que esta Semana Santa sea un tiempo de unión familiar, de alegría y de seguridad para todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. De nuestra parte, en procura de garantizar la seguridad ciudadana y convivencia pacífica en dicha fecha, gracias al apoyo de nuestra señora gobernadora y con ella a todos los funcionarios públicos de esta ciudad, estaremos incrementando el patrullaje en nuestras áreas de responsabilidad, especialmente en los diferentes balnearios y en aquellos lugares que por su naturaleza lo ameriten. De esta manera fortaleceremos los 3 pilares que hacen posible una seguridad efectiva, como son la disuasión, la prevención y la reacción.